Bueno, hoy nos vas a explicar un poquito sobre runas. Vamos a hablar sobre las runas. Vamos a hablar. Todos siempre andan preguntando ¿qué son las runas? Bueno, vamos a hablar un poquito muy por arriba, como algo introductorio, como para poner en tiempo y espacio un poco de la situación, sin profundizar mucho porque es un tema muy apasionante y que hay muchísimo para hablar y por ahí lo importante es entender un poquito la superficie y después vamos profundizando. Pero hoy vamos a hablar algo más superficial como para ubicarnos un poco en qué es todo esto. Así que va por ahí la cosa. Bueno, ¿qué son las runas? Sí. Que todo el mundo pregunta, ¿qué son las runas? Bueno, ¿qué son las runas? Bueno, las runas no son una cosa. Si bien terminan teniendo un aspecto físico, no son una cosa. Sino que, bueno, lo podríamos definir como que son símbolos que intentan emular o representar expresiones fonéticas. ¿Sí? Algo muy parecido a lo que se puede entender como un alfabeto. Un alfabeto tiene un montón de símbolos que representan. En ese sentido es bastante parecido en ese concepto. Estos símbolos se utilizaron. Ahora vamos a ver un poquito las épocas y demás, pero se utilizaron para comunicarse, para escribir y también para comunicarse con los de arriba, o sea, para lo que es las cuestiones oraculares, para la magia y toda la cuestión esotérica, digamos. Es decir, que podríamos decir que tenían una doble función y otras más también. Claro. Eso como primer mojón, como para arrancar bueno, ¿qué es esto? Bueno, es para algunos era un alfabeto y para otros era un sistema para comunicarse con ciertas energías. Vamos a definirlo de esa manera. Bueno, las runas tuvieron su auge, digamos, su popularidad en la época de los vikingos, que nosotros conocemos como los vikingos, pero en realidad son anteriores a los vikingos, bastante anteriores. Hay muchos hallazgos que datan del siglo II, por ejemplo. Hay un peine. Lo primero que se encontró fue en Dinamarca un peine que tiene una inscripción rúnica. Es que te estoy mencionando del siglo II. Bueno, y contenía una frase que se le encontró en inscripciones rúnicas en Suecia, exactamente iguales, pero ya del siglo V. O sea que esto se venía transmitiendo. Claro. Lo interesante de esto es que todas las inscripciones que se fueron encontrando, la mayoría no tienen aspecto de primitivas. O sea que ya había una conciencia y una profesión para hacerlas. Por lo que se deduce tranquilamente que esto venía desde mucho antes. Claro. El tema es que no hay evidencia física de esto. Como siempre comentamos en esta sección, esta parte es bastante dinámica porque mañana, bueno, de hecho, hace una semana encontraron una inscripción rúnica dieron a conocer que se encontró una inscripción rúnica la noticia. Sí. En Noruega y tiene más de 2000 años, o sea que se van a encontrar cosas más con otra antigüedad, digamos. Pero bueno, se sabe que esto viene desde otro lugar y desde mucho más atrás en la línea de tiempo. Pero los vikingos fueron los que le dieron la trascendencia al mundo occidental, digamos, y por ende tomaron esa popularidad. Las runas se organizan, digamos, en alfabetos, vamos a decirlo de esa manera, que se llaman futarks. Los futarks, digamos, no existe uno, hay muchísimos futarks. Entonces, ahí se empieza a complicar la cosa. Pero como para que el que no sabe nada pueda entender más o menos y tener una noción, los futarks se empiezan a desarrollar en distintos lugares y empiezan a mutar. Entonces, un futark o alfabeto
como para darme a entender, no es un alfabeto en sí, pero como para darme a entender, en una región empezaba a trascender con las costumbres y la cultura de la gente de esa región, lo empezaban a mutar hacia otros futark. Entonces tenés muchísimos. Incluso hay algunos futark que están con latín, intercalados con latín, porque obviamente intentaban pasar esa escritura al latín, entonces empezaban a hacer como una especie de equivalencia rara, pero equivalencia al fin. Pero bueno, hoy en día hay dos futarks que son los más utilizados, que son el antiguo y el joven. El antiguo no está inventado. No es que lo inventaron y dijeron, bueno, pongamos esta runa acá, esta acá. Claro, que lo acomodaron. Lo acomodaron como les pareció. Es algo que se encontró en una roca, que es la piedra de Kilber, que está en Suecia. En esa piedra se encontró por primera vez todo el futark ordenado. Uy, perdón, ahora yo le pego el micrófono. Se encontró el futark todo ordenado. Y a partir de ahí se empezó a ver que ese patrón se repetía en otros lugares, pero esa piedra es la más antigua con un futark. Y ese es el que se utiliza para las cuestiones oraculares. Yo cada vez que leo algo acá en vivo, es con el futark antiguo. Es con ese. Y después, bueno, tenés el anglosajón, tenés el de rama corta, el de rama larga. Hay muchos. Que no tiene sentido que andemos en esta sección ahora. Si algún día quieren que hablemos específicamente de futarks, yo me siento acá y hablamos, muy probablemente los aburra. Pero bueno, para el tema de lectura, oráculo, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza el futark antiguo, claro. El antiguo, que es que te digo, que está en la piedra de Kilber, está ordenado, fue el primero que se encontró con ese orden. Después, bueno, hay algunos que le hacen alguna variación de orden en alguna parte, pero es una sutil diferencia. Claro. Pero fue el primero que se encontró escrito. Es muy interesante, lo pueden googlear, está la piedra, la van a ver, está clarísima. Es muy interesante verlo. Pero se utiliza para todo lo que es oracular y magia. Se utiliza el antiguo, por lo general. Después, bueno, hay otros que está el celta también. Hay muchos, hay mucha variedad. Y el futar joven tiene una particularidad, que se le utiliza mucho para escribir, por ejemplo, que la primera vez que lo vieron completo escrito fue dentro de un cráneo, pero en la parte de adentro del cráneo. Bueno, es bastante sangrienta la cosa. Vikingo, muchachos, ¿qué quieren que haga? Cultura nórdica. Pero bueno, esa inscripción sirvió como parámetro, ¿sí? Pero se sabe que viene de mucho antes, se sabe. De hecho, todo lo que viene de la parte anglosajona, obviamente, viene de la parte escandinava, que series como Vikings se encargaron de mostrar que los vikingos, bueno, fueron a pedir cosas prestadas, bueno, a dejar besitos y saludos. Y después, los futarks se dividen internamente. Después ya tienen otras cuestiones técnicas, que son los aetirs y demás, pero no tiene sentido que entre hoy, en este momento, en la cuestión técnica. Es con tal de que tengan en claro de que son símbolos que intentan emular o representar ciertas expresiones fonéticas, que tienen un orden de piedras que se encontraron, o sea, no es que fue inventado por el hombre contemporáneo. Claro. Y que se utiliza el antiguo para la cuestión oracular y el joven más que nada para escribir. Por supuesto que con el futark antiguo se puede escribir perfectamente, porque cada runa tiene una correspondencia con una letra del alfabeto nuestro, digamos. Hay correspondencias. Sí. Son 24 runas, ¿sí? Claro, tengan en cuenta eso. Claro.
Hay algunos que empiezan a hablar 25 porque ponen otra runa que es la de Odín. Bueno, y acá ya entramos en una grieta. Besitos para lo que consideran que no existe, no hay evidencia histórica de eso. Pero bueno, ya es una percepción mía. El que le gusta tomarlo y ponerlo, bárbaro, no hay problema. Es como el comodín. Es el comodín porque no tiene nada, es una runa que no tiene nada. Claro. Así que bueno, está perfecto. El que lo quiere usar, está bárbaro. A ver, ¿dónde? Sí, dígame. No, no sé qué ibas con ese tema, pero ¿tiene algo que ver el material de la runa? ¿O puede ser, por ejemplo, hueso, madera, piedra? Está buenísima la pregunta. Depende de qué vayas a hacer. En realidad no hay información sobre las runas. El significado de la palabra runa es susurro. En realidad las primeras traducciones hablaban de grito. Con el tiempo se pasó a susurro, misterio. A mí me gusta mucho la traducción, la interpretación como misterio, porque justamente son un misterio, hablan del misterio, se meten en el misterio, y el misterio es algo que te empuja a investigar, que te empuja a querer saber, a sobrepasar alguna situación, un soslayo, ¿sí? Entonces hay muy poca información. El primero que habló para nuestro mundo de las runas fue Tácito. Tácito, un romano, para el que no sabe, y dijo que los nórdicos les gustaba echar la suerte en unas rodajas de madera, sobre un paño blanco. Bueno, ahí se abre una llave en la cual no quiero entrar mucho, pero es todo discutible todo lo que dijo Tácito, porque es más, hasta es discutible si lo dijo Tácito o lo dijo un enviado de Tácito. Claro. Pero bueno, esa es la información que sí hay y está escrita, y se puede buscar. Pero no hay mucha información en ese sentido. Sí, o sea, el soporte puede ser madera, puede ser hueso, puede ser piedra, puede ser incluso una fruta. Todo lo que no sea sintético, claro, todo lo que venga de la naturaleza, puede ser. Puede ser. No hay un límite en ese sentido. Sí, por supuesto, ya cuando te metes en los huesos, bueno, hay un tema energético ahí y bueno, ya es un mundo más profundo. Pero sí, tranquilamente. Sí, lo que hay es información sobre el significado de las runas. Y esto no está inventado. Sí está escrito por manos de cristianos o precristianos, o gente que ya estaba con el cristianismo omnipresente, y que estaba la nube dando vueltas. Lo interesante es que hay 3 libros que están guardados en las bibliotecas de las iglesias, vamos a decirlo así, que los cristianos para eso suelen tener unas bibliotecas muy importantes y suelen guardar las cosas muy bien. Incluso la verdad la guardan muy bien. Sí, es lo que más guardan. Sí, totalmente. Eso no sale nunca a la luz. No, por eso hablan de la luz todo el tiempo. Que es muy interesante. Hay escritos anglosajones, en Islandia y en la parte de Noruega. Los 3 escritos hablan de la misma cantidad de runas y de significados muy parecidos. Hay diferencias, pero son muy parecidos entre sí. Esto se lo puso a hacer alguien, lo empezó a traducir alguien, porque obviamente el conocimiento se hacía de boca en boca. No es que esos conocimientos, de ahí se aferra todo como para empezar a darle una interpretación. Después viene la cuestión práctica y la cuestión chamánica y demás, que ya ahí empieza a envolver un montón de otras cuestiones, porque si bien las runas trascendieron en la época vikinga, ustedes no se olviden de que justamente la parte escandinava tiene una influencia muy, pero muy grande de los esquimales.
Entonces es la fusión esquimal con la parte continental europea, y de esa fusión salen los escandinavos. Los esquimales son chamanes muy avanzados. Muy avanzados. Entonces ahí se genera algo muy interesante. Para el que quiera indagar, ahí dejé una clave importante a investigar. Sí, es interesante. Sí. Cuando uno se pone a pensar, yo ese dato, por ejemplo, no lo tenía, pero sí después de las migraciones por Siberia, el cruce al continente americano, las razas, ¿no? Las razas, bueno. Hay muchas cosas que por ahí, yo siempre uniendo el tema cultural y todo, claro, pero que puede haber nexos muy importantes entre culturas, ya desde el comienzo, digamos. Sí. Desde el comienzo. Lo que pasa es que no se saben de dónde vinieron las runas. O sea, claro. Parece que no tiene nada que ver con lo que vos decís, pero tiene mucho que ver. No se saben de dónde vinieron porque, a ver, sí se sabe. Todos te dicen que Odín las trajo. Odín colgó 9 días de un árbol, que era un fresno, para adquirir el conocimiento de las runas, y se sacrificó por los demás. Si le suena algo parecido a alguien colgando de un árbol y que fue herido con una lanza y que sangró y sufrió por los demás para obtener conocimiento, esto estaba desde antes del muchacho de la cruz. Pero bueno, fue una fuente de inspiración, me parece. Pero bueno. Sí, como los de vikingos. Claro. El punto acá es que para muchos Odín trajo el conocimiento de las runas a los mortales, ¿no? A Midgard, a la Tierra Media. En realidad es discutible porque también hay muchas escrituras que hablan de los dioses, escrituras rúnicas, que hablan de los dioses, no hablan de Odín. Claro. Y bueno, también en algún momento se habló del robo de unos bastones, de 3 bastones que tenía Odín, y ahí robaron la interpretación de las runas. Y bueno, hay muchas fuentes distintas y cada una se puede basar en cosas distintas. Hay otros que incluso dicen que es de los griegos, que es una descendencia directa de los griegos que vienen. A mí no me parece, pero bueno, y tengo cómo explicarlo, cómo fundamentarlo, pero no viene al caso. Está bueno que la gente sepa todas las variantes y alternativas que hay. Y hay otros que hablan de la Hiperbórea y de civilizaciones muy anteriores, por eso viene de ahí, digamos, por algo todas las brújulas apuntan al norte y no al sur, que hay otro campo magnético, pero apunta al norte por algo. Sí. Así que más o menos, como verán, dije un montón de cosas, pero sigo dejando un halo de misterio, porque las runas son un misterio. Claro. Y es el misterio de encontrarse uno mismo. Y esto no es una chantada, es realmente así, porque en esta búsqueda de encontrar la información y la verdad, uno se termina encontrando con uno mismo. Porque cuando vos sabés la verdad del origen de las cosas, sabés la verdad de tu origen. Entonces, resuelven muchas situaciones y muchas cosas que, bueno, hoy por hoy en la actualidad, las runas tienen un uso mágico, oracular, terapéutico, se las puede usar con muchos fines, Claro. Por ahí va la cosa de las runas, para los que siempre preguntaban, che, ¿qué son las runas? No entiendo lo de las runas, claro. ¿Cómo es esto? Bueno, si quieren yo puedo tirar más información, pero me parece que ahí redondeando, bien, no sé cómo lo ves vos. No, se entiende, bueno, de dónde parte el tema del oráculo, más que nada, hablaste sobre el alfabeto, así que está exactamente. Perfecto. Tenía la doble función, claro, para escribir y en forma oracular. Y acá hay un detalle muy importante. Hay muchísimas piedras rúnicas, y las piedras rúnicas que se ponían al costado del camino, no sé cómo estamos de tiempo, ahí estamos justitos, que se ponían al costado del camino y eran memoriales, o sea, eran para comunicar y dejar mensajes a la memoria. Esas piedras estaban talladas por alguien
o por alguienes, Claro. por muchas personas que tenían que saber utilizarlas. O sea que estamos hablando de que la mayoría de los vikingos eran personas alfabetizadas, o sea, sabían leer y escribir. Sí. Muy a contramano de toda la imagen que tienen muchos sobre los vikingos, que eran bárbaros Claro. y que venían a destrozar todo y nada más. Bueno, no fue tan así la cosa, no era tan así. Eran personas que tenían una formación importante y una comunicación espiritual muy avanzada. La verdad que muy interesante, Martín. Y de a poquito, bueno, vas echando luz sobre estas Bueno, cosas paso a básicas. paso. Pero, como dijiste la otra vez, primero hay que conocer las bases, ¿no? La historia. Tal cual. Por eso es importante todo lo anterior, lo que hablábamos. Exacto. Y bueno, y de a poquito vamos echando luz, vas echando luz sobre... Sí. sobre- Bueno, lo importante acá es, yo puedo tirar mucha información, pero que a la Sí. gente le llegue. Claro, Es un claro. poco la idea de la columna. Obviamente que escuchamos las críticas. Incentivar la curiosidad también. Para Exacto, que busquen, para claro. que cada uno haga su propia investigación. No se queden Claro. con los que una persona les dice. Cada uno tiene que Claro. hacer su propia investigación. Eso es fundamental. Fundamental en todo, no en esto, en todo. Pero bueno, vivimos en una época que no hay tiempo para nada y la gente consume picadita muy Y rápido. todo y bueno, masticado, ese es el tema. Todo procesado y todo masticado. exactamente. ¿Eh? Multiprocesado. Sí, es así. Es así. Industrializado y procesado. Y procesado. Bueno,